Bueno, buenas tardes. Hoy nos acompaña Andrés Zapata Londoño, eh, uno de los estudiantes investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para divulgar los resultados de la investigación que llevó a cabo en la facultad y en compañía de su profesor asesor. Andrés, bienvenido. Tienes entonces máximo media hora para exponer tus resultados y después habrán intervenciones de los presentes para si tienen dudas, inquietudes, comentarios, preguntas. Adelante, Andrés. Listo, profe, gracias, perfecto. Entonces voy a empezar a presentar. Me confirma, por favor, que... Sí, está perfecto. Sí, ya Ok, se ve. perfecto. Entonces, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Andrés. Andrés Zapata. El día de hoy vengo a presentar la investigación denominada La territorialización de la política pública nacional de envejecimiento y vejez en los municipios de Copacabana y Caldas, análisis del periodo 2008-2019. Unos pequeños antecedentes de investigación. Digamos que mi investigación es subsidiaria de una investigación mucho más amplia que lleva el mismo nombre, pero que se llevó a cabo en Bello, en Barbosa, en Envigado de la Estrella y Medellín. Esta investigación fue llevada a cabo por el CEAP, el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad. Digamos que mi relación con esta investigación fue como joven investigador, y digamos, estando allí en esta investigación, digamos que presento un proyecto que sería al Centro de Investigaciones, del cual pues derivé dos productos, que es una monografía y un artículo de investigación que próximamente será presentado en la revista de estudios de Derecho de la Facultad, que tiene una convocatoria temática de políticas públicas. Digamos que el objetivo general de la investigación es analizar el proceso de territorialización de la política pública de envejecimiento y vejez en los municipios de Copacabana y Caldas entre los años 2008 y 2019. Hay 4 objetivos específicos. El primero, identificar el estado de la implementación de la política pública en los dos municipios. Segundo, determinar cuáles instrumentos de política pública han utilizado estos municipios para la implementación. Tercero, identificar las redes de actores para el desarrollo de los ejes estratégicos de la política. Y cuarto, examinar los diferentes actores y los roles que cumplen en el marco de las acciones destinadas a los adultos mayores de Copacabana y Caldas. El marco metodológico es el siguiente. Digamos que la investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo. Como método de investigación tiene el estudio de caso, técnicas de instrumentos de investigación, la técnica documental y técnicas conversacionales. Para ambas técnicas se utilizaron fichas de rastreo y caracterización y análisis de información. Y para el caso de entrevistas, cuestionarios y guías de entrevista. También se utilizaron recursos tecnológicos para la sistematización de información, como los programas UCINET y NetDraw, y cuyo análisis se realizó a partir del análisis de redes sociales, o el ARS. Digamos que es el marco teórico. Digamos que arriba, donde dice escenarios institucionales, ese rectángulo está sombreado porque es una categoría a la cual le doy pues como prioridad en el marco teórico, y en la mitad ustedes pueden ver que la categoría de actores, constelaciones de actores y modos de interacción también están subrayadas porque tienen, digamos, más importancia que otras categorías como el entorno de políticas incluso. Digamos que la primera categoría entonces sería los arreglos institucionales, que no aparecen en la gráfica anterior, pero que también fue un concepto muy importante para, digamos, para la investigación, y que hacen referencia o constituyen las reglas del juego específicas, que regulan la acción e interacción entre los actores y limitan, cambian y reconfiguran las decisiones de estos. Los escenarios institucionales, que son campos específicos de interacción condicionados por normas formales e informales, que orientan el comportamiento de los actores y los arreglos institucionales a los cuales llegan. Esta categoría de escenarios institucionales tiene como 4 escenarios fundamentales. La primera, que sería como instituciones mínimas, que es un escenario en el cual los actores se relacionan a partir de poca información, está poco regulado, no hay, digamos, una interacción clara allí. Los acuerdos de negociación, que sería, digamos, ese escenario en el cual los actores, a partir de ya una regulación mucho más formal de la política, llegan a ciertos acuerdos en puntos particulares de la misma.
decisiones mayoritarias, que es, digamos, la parte o el escenario más democrático, cuando los actores se relacionan a partir de votación, etcétera, y la jerarquía o el escenario jerárquico, que es cuando un actor, digamos, hegemoniza el escenario o, digamos, es predominante frente a los otros. En la categoría actores, se define como agentes individuales, colectivos o corporativos o organizacionales que se vinculan entre sí y cuya relación puede cambiar y modificar las instituciones y viceversa. Aquí una anotación particular. El marco teórico, eso no lo he dicho, se llama institucionalismo histórico centrado en los actores. Digamos que fue propuesto por el profesor Fritz Scharf y, digamos, es una combinación entre enfoques teóricos que, digamos, se decantaban por las instituciones como la variable más importante y otros enfoques que tenían como a los actores y sus intereses y su racionalidad como la variable más importante. En este digamos, marco teórico, ambas son importantes y por eso aquí la penúltima categoría de constelación de actores que comprende la identificación de los actores y sus relaciones, por lo cual la categoría posibilita la observación del mapa general de participantes en un proceso de política pública. Según Cristina Zurbriggen, la constelación de actores es un acercamiento analítico y explicativo de las formas constitutivas de relacionamiento entre los actores. Entonces hay como una relación muy recíproca allí entre actores e instituciones. Y la última categoría del marco, que son los modos de interacción, que hacen referencia a las distintas maneras en que los actores inmersos en el proceso de política pública establecen vínculos relacionales con otros actores y cómo esas relaciones están condicionadas significativamente por escenarios institucionales. Entonces aquí hay una tablita, digamos, donde se plantea una relación entre esa categoría que ahorita le mencionaba, escenarios, que son 4, y los modos de interacción, que es la última categoría, que serían como una correlación. Para el escenario institucional, instituciones mínimas, los actores tienen como una forma prevalente de interacción como la no cooperación, la coordinación negativa, la acción unilateral, arreglos básicos con instituciones mínimas. En el segundo escenario de acuerdos de negociación estarían los contratos, la solución de problemas y coordinación, en decisiones mayoritarias y la votación, y el escenario institucional jerarquías, que sería actuación jerárquica. Vamos aquí algunos datos del problema público en Caldas, como a modo de contextualización. Según el Censo Nacional realizado por el DANE en 2018, Caldas cuenta con 76.260 habitantes, de los cuales el 15,84% son adultos mayores, es decir, alrededor de 12.087 personas son adultos mayores en el municipio de Caldas. Solo 4.494 personas en este municipio, es decir, el 37% viven de su jubilación o de alguna pensión. Es decir, que a menos que tengan una renta adicional o sigan activos laboralmente, casi 2/3 de las personas mayores del municipio no tienen garantizados medios autónomos de subsistencia, entrando a depender de la asistencia del Estado o de la solidaridad de sus familias y la comunidad. Que es importante, pues, como esa contextualización para el problema público. Y finalmente, alrededor de 2.800 personas adultas mayores se benefician de actividades de fisioterapia, charlas de prevención de enfermedades, paquetes nutricionales y en general actividades gerontológicas que brinda el Centro Vida, que es una institución de carácter público, ahorita hablo más de ello. Y por otro lado, 120 adultos mayores son tratados con sus diversas enfermedades de manera permanente en la Fundación Camino, que es una institución privada. Luego, entonces, unos datos a modo también de contextualización para Copacabana. Copacabana cuenta con una población aproximada de 76.479 personas mayores, perdón, habitantes general, de las cuales 11.670, es decir, el 15,25%, sí, son adultos mayores de 60 años. Esto, digamos, son datos del DANE, como lo decía ahorita, del 2018. Copacabana cuenta con 3.935 personas mayores de 60 años con CISB nivel 1 y 2 y la población atendida en Centro Vida es de 2.958. Además, 4.817 personas mayores del municipio, es decir, el 41% viven de su jubilación o de alguna pensión, que es un porcentaje similar a Caldas, lo cual es bajo, parecería bajo, pero se explica por dos razones fundamentales. La primera sería como entender que no muchas o que no todas las personas tienen la posibilidad de sostener un trabajo y llegar así a una pensión. Y la segunda, digamos, los grandes porcentajes de informalidad pues en Colombia y en estos municipios no es la excepción. Los ejes de la política pública nacional de envejecimiento y vejez son estos, que son 4. El primero es protección de los derechos humanos de las personas mayores, el segundo, protección social integral, el tercero, envejecimiento activo y el cuarto, que sería la formación de recursos humanos e investigación. Estos 4 ejes son los mismos de las políticas públicas de Copacabana y Caldas, digamos que casi que los copian o los calcan de la política nacional.
Y digamos que para cada eje, digamos, realicé una gráfica, como lo decía ahorita en la metodología con UCINET. Entonces, hay 8 gráficas, hay 8 redes, y ahorita voy para allá, pero sigamos con arreglos institucionales. Aquí una anotación particular, por términos y por asuntos de tiempo, digamos que omití toda la normativa nacional y la departamental e hice como esta tablita resumen de los arreglos institucionales en ambos municipios como para, digamos, identificar como las normas más importantes en ambos municipios en términos de arreglos institucionales. Entonces, el primer tema sería como la adopción territorial de la Política Pública Nacional de Envejecimiento de Vejez. En Caldas fue a partir del Acuerdo 008 del 2019, en Copacabana el Acuerdo Municipal 111 del 2019. El segundo tema importante es la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, que es como, digamos, la base fundamental para la financiación de la política. Para Caldas, esta estampilla se reglamenta a partir del Acuerdo Municipal 004 del 2009 y en Copacabana el Acuerdo Municipal 019 del 2013. El tercer tema fundamental es la reglamentación del Cabildo Mayor, que es como para que se hagan una idea, como un consejo municipal, pero de adultos mayores en todos los municipios. Digamos que digamos, un cabildo asesor de política para la institucionalidad. En Caldas se reglamenta a partir del decreto municipal 086 de 2001 y para Copacabana el acuerdo municipal 005 del 2008. Y el cuarto tema, que sería la creación de instancias de coordinación interinstitucional, que en Caldas se reglamenta a partir del acuerdo 020 del 2001 y en Copacabana no aplica, más allá de que exista, digamos, ese comité interinstitucional, que ahorita, digamos, hablo de ello. Estas son como las convenciones a partir de las cuales pues vamos como a leer los gráficos, las gráficas que voy a presentar a continuación en la constelación de actores o las redes. Digamos que el triángulo invertido es el actor nacional, el actor departamental tiene que ver con el rectángulo y el triángulo, el actor municipal. El tipo de actor es el siguiente, los institucionales tienen color azul, los académicos color verde, los económicos color naranja, los sociales comunitarios color amarillo, y el internacional, los actores internacionales, color gris. Las líneas estratégicas hacen estos colorcitos que ven aquí a la derecha, hace como referencia a las líneas estratégicas de cada eje. Es decir, cada eje que les mostré anteriormente, que eran 4, tienen como unas líneas estratégicas, digamos, específicas. Y estos colores, pues, como que representan a cada línea. Sin embargo, cuando, digamos, una relación entre los actores cumplía 2 líneas o más, se puso como la línea, como ustedes ven allí la última, la línea negra. Entonces empecemos con las redes. Y me quiero concentrar pues aquí más que en otros apartados. La primera red es de Caldas, que es del eje 1, protección de los derechos humanos de las personas mayores. Hay 4 actores institucionales y apenas uno social comunitario. Digamos que el actor predominante de la red del eje 1 es la Secretaría de Salud. Al no existir una mesa, comité o delegación activa que coordine las acciones, es la Secretaría la encargada de cumplir con los arreglos institucionales y las normas que constituyen la política pública. Lo anterior se explica por 2 razones fundamentales. La primera, este en particular, supone el protagonismo de un actor institucional en la medida en que son estos quienes tienen las facultades técnicas y políticas para tramitar y diligenciar normas vinculantes para la protección legal de los adultos mayores. Y 2, porque la Secretaría de Salud tiene no solo el deber, sino también la capacidad de coordinar acciones con otros actores como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo y Gestión Social para la implementación de proyectos como Caldas Saludable y Protectora, lo que según los tipos de escenarios institucionales de SHARP constituye un escenario jerárquico más allá de la participación y coordinación del Estado entre varias secretarías, lo cual se explica por la unilateralidad de las decisiones por parte de la Secretaría de Salud. Digamos que el segundo eje de Caldas, que es el eje de protección social integral, cuenta con 4 actores institucionales, 3 actores social comunitarios y 2 privados o 2 actores económicos. El gráfico tiene como protagonista de nuevo la Secretaría de Salud y el Centro Día, y es el eje más desarrollado de la política pública de Caldas. El escenario institucional identificado en esta red es el acuerdo negociado a partir de la división de funciones. La Secretaría de Salud realiza el contacto con las demás secretarías y con actores del sector privado, como lo muestra allí la gráfica, que prestan servicios a partir de contrato.
y el Centro Vida ejecuta de manera directa las acciones de política, generalmente actividades físicas, con los profesionales adscritos al mismo. Algunos actores presentes en la red, como la Fundación Saciar y la parroquia, digamos que constituyen su participación a través de donaciones esporádicas, cuyo escenario institucional serían las instituciones mínimas en términos de la actuación unilateral y en la medida en que ambos actores, la parroquia y la Fundación Saciar, no necesariamente coordinan sus acciones con el Estado para aportar al desarrollo del eje 2 de la política. Luego aparece entonces la red 3 de Caldas, que es la red del eje de envejecimiento activo, con 6 actores institucionales y un actor apenas social comunitario. Digamos que respecto a la red del eje 3 es posible decir que los agentes presentes en la misma constituyen una constelación de actores institucionales, excepto por los grupos gerontológicos, lo debido a que este eje no propicia muchos espacios para las relaciones intergubernamentales con actores como la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia o el Ministerio de Salud. Las relaciones con esos niveles territoriales se reducen a intercambios de conocimientos en cuanto a la construcción normativa de la política y al vínculo que se establece para la entrega de subsidios como Colombia Mayor o paquetes nutricionales. Las líneas rojas que unen al Centro Día La Vida Continúa con los grupos gerontológicos y con el Instituto de Deportes y Recreación INDEC, digamos que aportan fundamentalmente la línea estratégica 3 denominada Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, puesto que por un lado los clubes de vida, ante la ausencia de un cabildo que los represente, actúan como los promotores de espacios donde se complementa la actividad física con información pertinente para llevar a cabo una vida saludable y confortable. Con la información anterior es posible, digamos, afirmar que en esta relación el acuerdo de negociación como escenario institucional es posible identificarlo, y el modo de interacción solución de problemas, puesto que ante la ausencia de representación, los grupos gerontológicos se configuran como actores que intermedian sus actividades justamente con, digamos, con el Estado. Esta es la red del eje 4 de Caldas, que es, digamos, la red de formación de recursos humanos e investigación con 3 actores institucionales. En el gráfico se puede, digamos, observar que se destaca la presencia de un actor de carácter subregional, como el área metropolitana, cuya presencia se explica en la medida en que fueron coautores junto con la Secretaría de Salud del documento técnico de la política que fue presentado ante el Consejo en agosto del año 2019. La coautoría radicó en apoyo técnico e investigativo de varios trabajadores sociales del área metropolitana a partir de la utilización de bases de datos del sistema municipal, departamental y las bases del DANE y del DNP. Pasamos entonces a las redes de Copacabana. Esta es la red de protección de los derechos humanos. 3 actores institucionales, como pueden ver, 3 actores social comunitarios. Digamos que la mayoría de, digamos, relaciones de la red se concentran en 2 actores institucionales, el Centro Vida y la Secretaría de Salud, digamos, similar a lo que, digamos, puede pasar o que pasaba en Caldas. El protagonismo de los actores anteriores institucionales se debe a que cuenta con los recursos técnicos, políticos y administrativos para la emisión de normas que buscan la protección de los adultos mayores. Además, según la coordinadora de la política en Copacabana, Carolina Montes, la comunicación y el diálogo con los actores de la sociedad civil, fundamentalmente el Cabildo y los clubes de vida, es positiva. La participación activa del Cabildo permite evidenciar un escenario relacional de decisión conjunta o por voto mayoritario, según la categorización de ISARF, entre el Estado y el Cabildo Municipal en asuntos particulares, como la forma de monitoreo al cumplimiento de los derechos de las personas mayores y la mejor forma de llevar a cabo el contacto con los grupos gerontológicos del municipio. La red del eje 2 de Copacabana, que es el eje de protección social integral, cuenta con 5 actores institucionales, 2 privados, y para analizar este gráfico es necesario decir que la Secretaría de Salud y la coordinación de la política han optado por tercerizar en parte aquellos cuidados de los adultos mayores que requieren atención compleja, como enfermedades mentales, terminales o cualquier otra que requiera hospitalización de los adultos mayores, lo que evidencia un escenario relacional fundado en el modo de la contratación. Por lo anterior, digamos que es posible digamos, identificar en la red de actores privados como el Centro de Protección Social para el Adulto Mayor Oasis o la Fundación Gerontológica del Sagrado Corazón de Jesús, por lo cual es posible, digamos, afirmar que existen en Copacabana relaciones intersectoriales entre la institucionalidad y las agencias privadas, un atributo positivo más allá de la ausencia de actores como
universidades u otros actores, como incluso los internacionales. Vamos que la tercera red del eje 3 de Copacabana, que es el de envejecimiento activo, cuenta con 4 actores institucionales y 3 social comunitarios. Es importante decir que el desarrollo de este eje es fundamental para el mantenimiento de la salud de los adultos mayores del municipio, pero también para generar espacios de reflexión en torno a la importancia de los adultos en la sociedad. Por eso la participación de la Secretaría de Educación, que acompaña esos espacios que son coordinados por el Centro Vida. Digamos que la mayoría de actores presentes en la red son de carácter municipal. Lo anterior se ve a que este supone un tratamiento más cercano con el adulto mayor en la medida en que los cuidados, actividades físicas y conversaciones entre grupos etarios se realizan generalmente de forma presencial. Se destaca el actor Centrovida por ser el nodo central de la red y porque sus relacionamientos configuran un sistema de coordinación, es decir, un escenario relacional de acuerdos de negociación con los otros actores que acompañan el eje estratégico. Y por último, la octava red y la cuarta de Copacabana, que sería formación de recursos humanos e investigación, cuenta con 2 actores social comunitarios y uno institucional. De esta red se puede decir que evidencia que es el eje menos desarrollo de la política pública de Copacabana, igual que en Caldas, justamente por el desinterés de los actores institucionales en contribuir a la generación de información y conocimiento. La presencia de 2 actores social comunitarios en este eje es algo positivo en la medida en que son estos actores los que buscan la construcción de instrumentos de nodalidad o de información y herramientas de generación de nuevo de información. Se debe aclarar que la precariedad del desarrollo de este eje no es un fenómeno único de Copacabana. Otros municipios del Valle de Aburrá también presentan este problema. Así los actores institucionales tengan la intención de investigar, indagar y construir instrumentos acordes con las necesidades de la política, se hace indispensable la participación del Estado con recursos técnicos y recursos financieros para hacerlo. En este eje en particular es posible identificar un escenario relacional de instituciones mínimas, en tanto la relación entre el Estado y los actores social comunitarios y el acuerdo de negociación de los actores social comunitarios para este eje. Pasemos entonces, digamos, a los instrumentos de intervención gubernamental. Digamos que esta categorización de instrumentos fue realizada por el profesor Salamón. Digamos que cada instrumento tiene, digamos, un grado de implicación del gobierno alto, medio o bajo. Entonces, digamos que los instrumentos con grado alto de implicación del gobierno sería el gobierno directo, la regulación económica, los seguros del gobierno, la información y las empresas estatales. Los instrumentos con grado medio serían la regulación social, los impuestos correctivos y cargas tributarias, el gasto fiscal, la contratación. Y por último, los instrumentos con grado bajo de implicación gubernamental serían los bonos, la responsabilidad civil extracontractual, garantía de préstamos, subvenciones o becas, préstamos y subsidios. Entonces, digamos que en esta diapositiva aparecen entonces los instrumentos identificados en el municipio de Caldas, que serían, digamos, los siguientes: el Centro Vía Municipal, que es una institución pública, que sería un tipo de instrumento de gobierno directo; el proyecto Por una Vida Plena en Familia, que es información, que allí no solamente cabrían, digamos, los adultos mayores, sino, digamos, todos los integrantes de la familia, donde se realizan, pues, como charlas y conversatorios alrededor del tema del envejecimiento y la vejez. Los encuentros intergeneracionales, que también hacen referencia como a, digamos, charlas entre grupos etarios, donde llevan a los adultos mayores a los colegios y realizan, pues, como ciertas charlas intergeneracionales, justamente, todos aprendiendo, que también es un instrumento de información que hace referencia a charlas también con los adultos mayores para aprender ciertos tipos de temas, como por ejemplo asuntos relacionados con las TIC y el manejo, pues, de computadores y ese tipo de cosas. El instrumento por la recreación del deporte de los adultos mayores, que sería un tipo de instrumento de gobierno directo. Aparecen aquí luego entonces 3 instrumentos de contratación, fundamentalmente para tratar adultos en situación de abandono, en situación de indigencia y problemas mentales, y un contrato interadministrativo para la prestación de servicios de salud de primer nivel de los adultos mayores no afiliados al Sistema General de Salud y Seguridad Social. Un instrumento de subsidio, que es Colombia Mayor, que es un subsidio nacional que da el Ministerio de Trabajo. Y por último, entonces, la carga tributaria o impuesto, que sería la estampilla por adulto mayor, que ahorita pues la pude mencionar en los arreglos institucionales. Luego aparecen los instrumentos de Copacabana, que, digamos,
hay más instrumentos, fundamentalmente por la cantidad de contratos que hay en el municipio. El primer instrumento es el Centro Día Municipal, que es de gobierno directo. Aparece el CPSAM Benjamín Correa Fernández, que el CPSAM, esto no lo he explicado, pero el CPSAM sería lo que antes, o hoy muchas personas llaman como el asilo, que sería el Centro de Protección Social al Adulto Mayor, pero no se debe llamar así, se debe llamar así, CPSAM, que es de gobierno directo. También aparecen instrumentos de información como los Amigos del Parque, que sería lo mismo que en Caldas, algo así como Todos Aprendiendo, que es donde realizan pues estos encuentros con los adultos mayores y charlas y encuentros intergeneracionales, como lo decía ahorita, con otros grupos etarios como jóvenes e incluso niños. La estampilla por adulto mayor, que sería de nuevo carga tributaria de impuesto. El subsidio Colombia Mayor, que es un subsidio nacional, entonces deberías aparecer en todos los municipios de Colombia. Y ya luego, digamos, muchos, digamos, contratos, fundamentalmente, y aparecen como contratos bastante específicos, como por ejemplo la prestación de servicios de formación cultural y artística, que se relacionaría, por ejemplo, con las charlas intergeneracionales, la contratación para prestación de servicios de formación cultural. Bueno, este ya lo mencioné. Análisis de información relacionada con la salud pública, contratación para impartir clases de inglés a los adultos mayores, contratación para los servicios de apoyo a la gestión institucional, contratación para la prevención de los riesgos y enfermedades del área psicosocial de la población adulta mayor, la contratación para la coordinación y articulación del plan del adulto mayor, que sería en este caso la política pública, la contratación para el desarrollo y apoyo del plan operativo de la política pública, penúltimo, la contratación para la coordinación de nuevo, pero ya no de la política, sino del CPSAM Benjamín Correa, y por último, la contratación para la coordinación y desarrollo de programas de capacitación y el uso y manejo de las TIC. Estaría entonces, digamos, como la información fundamental y conclusiones. La primera, los arreglos institucionales de ambos municipios configuran su columna vertebral a partir de 3 elementos fundamentales y normas específicas: la estampilla por adulto mayor, la reglamentación jurídica, la política y los respectivos cabildos. Segunda conclusión, son pocos los arreglos institucionales autónomamente constituidos que se adapten al contexto y las particularidades de los municipios estudiados, y la adopción de las disposiciones se configuran a partir de una instrucción derivada del nivel nacional y no de una decisión concertada entre los actores de los municipios. Digamos que esto se evidencia, por ejemplo, en las 2 redes de ambos municipios del cuarto eje, que sería el eje de investigación. Muchas veces, y yo creo que es un error grave de los municipios, muchas veces también es un error, otras veces es falta de voluntad o de dinero. Digamos que no construyen instrumentos de información que les permita tomar buenas decisiones, y por eso, digamos, generalmente cuando aparece una norma nacional como esta de la política pública, digamos que copian de manera directa y no, digamos, tienen la posibilidad de identificar o de, digamos, de tener la información fundamental como para poder priorizar y tomar buenas decisiones en ambos municipios. La tercera conclusión sería: en el municipio de Caldas, las redes permitieron observar que los escenarios relacionales de los 4 ejes están protagonizados por actores institucionales, excepto en el eje 2, donde aparecen 2 actores privados y 3 socialcomunitarios. En Copacabana, la función que tienen los agentes del mercado en la política pública es eventual por la existencia del CPSAM de carácter público. La cuarta conclusión sería: de los 15 instrumentos de intervención pública que propone Salamón, solo se identificaron 5 en ambos municipios: el gobierno directo, la información, la contratación, el impuesto y los subsidios. En la investigación y la información disponible se hallaron en su mayoría instrumentos con grados altos de intervención gubernamental, fundamentalmente a gobierno directo e información pública, lo que evidencia en términos generales en ambos municipios un papel central del Estado en los asuntos de política pública. Y por último, 2 conclusiones. La quinta: Copacabana tiene una estructura institucional más desarrollada que Caldas. En Caldas es la misma Secretaría de Salud quien desarrolla la política, por lo tanto, hay una participación más directa. En Copacabana hay una instancia administrativa con cierta autonomía de la Secretaría de Salud Municipal y el Centro Vida Municipal, que cumple la función de constituirse como centro administrativo para la ejecución de la política. Y sexto, no se observan en estos municipios otros actores como universidades, organizaciones no gubernamentales u organizaciones de familias que incidan en la política pública. Es evidente que los arreglos institucionales de ambos municipios, el protagonismo recae sobre los actores institucionales y se observa en los roles que se asignan, donde la mención a actores como universidades es ocasional y
no se constituyen en actores determinantes de la política. Esa sería entonces mi presentación. Voy a dejar Bueno, entonces de presentar. pues muchas gracias Andrés, tu clara presentación. No sé si alguno de los asistentes quieren hacer preguntas, anotaciones, comentarios. Daniel ha levantado la mano. Adelante, Daniel. Buenas tardes a todas y todos. Andrés, te quería, pues igual yo creo que esta conversación no nos la debemos teniendo en cuenta que hemos participado pues no solamente en el Centro de Investigaciones con investigaciones similares, sino que partimos pues como de un mismo proyecto matriz, que es muy interesante pues como medio empezar a cotejar y a comparar los resultados de una y otra investigación, la nuestra pues de Daniel Ibarra y mía en Yarumal, con esta pues en Copacabana y Caldas. Entonces, primero que nada, pues felicitarte porque la veo muchísimo más completa que el ejercicio que pudimos hacer, teniendo en cuenta pues que, que sí se vuelve todo pues como un proceso, entonces que sí pudiste recoger varias de las cosas que quizás nosotros no pudimos llevar a cabo y las llevaste a cabo, es muchísimo más completo. Y tengo como dos preguntas muy, vamos, como muy concretas. La primera es, ¿cómo te fue con esa clasificación de los actores, sobre todo estos que son o que hacen las veces de cabildos mayores, y cómo te decidiste, si te decidiste, por clasificarlos como actores sociales y comunitarios, teniendo en cuenta que son como un órgano representativo en el cual básicamente participa la comunidad y es como una voz de la comunidad muchas veces que se pone o que se contrapone a la institucionalidad, y por el otro lado pues que es un origen de un arreglo institucional, entonces uno podría pensar que es un actor institucional. Entonces, ¿cómo te decantaste por eso? Eso es algo que hasta con el profesor Jonathan hemos discutido mucho y quisiera pues saber cómo te decidiste. Y lo segundo es cómo viste la influencia como de instituciones no formales. A nosotros en Yarumal nos tocó replantear un par de cosas porque nos dimos cuenta que nos hacían falta herramientas a la hora por ejemplo, describir por qué, por ejemplo, la parroquia era la que donaba gran cantidad de los recursos económicos para las acciones del adulto mayor en el municipio. Entonces, como de pronto, pues uno cómo explica eso, ¿sí o qué? Pues eso es realmente al principio muy difícil uno darse cuenta realmente por qué, porque si uno lo ve de una lógica del mercado, pues uno, bueno, entonces la parroquia que está ganando ahí con eso, cuál es el gana-gana, o por qué, y ya después, como nos pasó, por ejemplo, nosotros en Yarumal, que nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay argumentos religiosos, ¿cierto? Sí. Y que terminan siendo los que pagan una gran parte de las acciones en el asunto. Entonces, no sé si de pronto vos pudiste ver esas instituciones como para también hacer el paralelo con lo que nos sucedió a nosotros en Yarumal. Sí, Daniel, mira, agradezco tus preguntas porque tuve una dificultad grande como para sintetizar información, como para no pasarme pues del tiempo y ser abusivo con eso, y me das pues como la posibilidad de hablar varias cositas. Respecto a lo primero, respecto a la clasificación de los actores, fundamentalmente el cabildo. Esa discusión es muy interesante porque si bien decís, digamos, nace de un arreglo institucional o de una norma, de un acuerdo municipal, y además de ello, digamos, está reglamentado, etcétera, eh, era difícil, digamos, tomarlo de uno u otro, porque si vos te diste cuenta, digamos en los otros municipios, lo que uno podía ver es que el cabildo era como un puente, un actor puente entre la institucionalidad, es decir, entre fundamentalmente la Secretaría de Salud, que en casi todos los municipios es como la responsable de la política, y los grupos gerontológicos, que esos sí son netamente de la sociedad civil. Entonces, mira que el cabildo entonces cumple como esas dos funcionalidades. Por un lado, tiene el contacto con los grupos gerontológicos de los municipios. Digamos que el cabildo es como la canalización de todas las demandas de los grupos gerontológicos del municipio, y todas esas demandas se llevan del cabildo como puente a la institucionalidad. Entonces,
uno podría argumentar a partir de la elección de una u otra que es un actor institucional, porque nace un arreglo institucional, pero realmente, Daniel, uno se pone a ver y, digamos, como el criterio que intentamos Jonathan y yo como ahora entender aquí es que el cabildo no toma decisiones y muchas veces el cabildo se constituye es por cumplir justamente la norma, no porque, digamos, en el municipio los tomen realmente en cuenta como actores institucionales, sino que incluso los toman como actores social comunitarios. Entonces, digamos que por eso la elección como de poner el cabildo como actor social comunitario, que es ese puente. Y digamos que intuía que de pronto me iban a hacer como esta pregunta. Respecto a la segunda, y el asunto de las instituciones informales y las parroquias, es muy interesante porque cuando veíamos, por ejemplo, el asunto de la historia de la política en Antioquia, uno se da cuenta que la política no nació del Estado, es decir, la política no como política pública, sino como acciones desde diferentes grupos sociales, no nació desde el Estado, sino desde la beneficencia, desde la religión, desde las iglesias. Y en estos, digamos, municipios que no tienen pues una institucionalidad estatal fuerte ni nada de eso, ambos son de categoría administrativa 3, se siguen, digamos, manteniendo ese tipo de instituciones informales, ¿no? Es decir, la iglesia como esa institución a la cual yo acudo cuando tengo una necesidad, y eso pasa mucho con los adultos mayores del municipio. Por eso yo por allá creo que en Caldas decía que la parroquia cumple con el segundo eje de la política sin incluso tener en cuenta que está cumpliendo con ese eje de la política. Es un asunto misional, digamos, de las parroquias y es un asunto histórico, ¿no? Y es un asunto religioso muy fuerte incluso en términos generales en nuestra sociedad. Entonces, en efecto, las parroquias pues, juegan como un papel muy importante allí en la política, incluso sin saber, repito, que hay una política pública de envejecimiento pues, y que cumplen con cierto eje. Entonces, no sé si con eso te respondo. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna anotación. Andrés, es que yo estaba haciendo un déjà vu cuando Daniel expuso también en tu misma calidad, en la otra vida, expuso los resultados de la investigación que él hizo, como dijo él, con Daniel Ibarra. Y es que yo creo que pues lo hiciste de una manera tan pulcra y tan técnica que pareciera que el discurso traslapa la realidad. ¿En qué sentido? Y es que efectivamente, como le decía yo en su momento a Daniel, y es que la caridad, ese sentido tan religioso que los antioqueños tenemos, traslapa lo que ustedes nombran tan elegantemente como política pública. Entonces, ese discurso de técnico de los politólogos, de ustedes los politólogos, a mi juicio, y no quiero utilizar una palabra peyorativa, disfraza una realidad y es que es decir, cuando uno ve las exposiciones que ustedes hacen, pareciera como si realmente hubiese una política pública para la gente mayor. Y realmente lo que hay son discursos más no realidades. No sé si estoy siendo muy grosera en la presentación de lo que yo percibo, porque realmente es una percepción, o es realmente que es que el discurso de los politólogos ayudan a traslapar realidades que no son la verdad verdadera, si es que uno pudiera decir de esa manera. No sé si me hice entender, Andrés. Sí, profe, es decir, eh, este es un problema público muy particular porque en la agenda, yo diría mundial, está hace muy poco. Es decir, desde los 70s, 80s empezó pues como a hablar de envejecimiento como un asunto de proyección al mediano plazo que podía ser pues como un problema público grave. Y apenas creo que en 2002 en la Convención de Madrid hubo una convención ya vinculante que vinculaba pues a los estados y que los obligaba, entre comillas, a tomar medidas sobre el asunto del envejecimiento. 2002, eso fue hace nada. El Estado colombiano en 2007 formuló una política pública, eh, digamos que también, digamos, derivado de esas reuniones del 2002, y apenas en 2014 se reformula hasta el 2024, 10 años. Es decir, esa política pública primera del 2007
no surtió efectos. Y el problema, yo no diría, bueno, también puede ser disfrazar. Entonces yo también diría, por ejemplo, que también puede pasar. Como yo le decía ahorita, por ejemplo, con el cabildo del adulto mayor, a los cabildos generalmente, bueno, en algunos casos, porque tuvimos es como la posibilidad de ver varios cabildos en el Valle de Aburrá, en muchos casos no les dan la importancia que tienen. Entonces uno diría, ese cabildo existe, pero no toma decisiones, no se toma en cuenta. Sería entonces una medida del Estado de simplemente cumplir una norma y decir, y por allá poner en un indicador, en un balance final, hay un cabildo mayor y se cumplió. En términos, digamos, ya generales de la política, hay algo muy particular y es que nosotros hablamos de la política pública, claro, desde la institución y desde el Estado, pero digamos que hay sociedades, no, por lo menos la de nosotros, que digamos que el envejecimiento no recae tanto incluso sobre el Estado, sino desde otros actores de regulación social, por ejemplo, la familia. Es decir, en otros países del mundo, digamos que el asunto del envejecimiento sí es un problema del Estado. En Colombia lo es, a partir de los arreglos institucionales, pero la gente siente, digamos también por ese asunto religioso y de afinidad familiar como un valor de la familia, que los abuelos, pues, y el envejecimiento y la vejez tienen que ver no tanto con el Estado, sino con la familia. Entonces, muchas veces, y por eso entiendo, profe, como tu reflexión, muchas veces uno dice, pero hay una política pública, pero hay otros actores sociales, en este caso la familia o la comunidad incluso, y también el mercado, que aportan a esa política, pero la política sería del Estado, y muchas veces no. Entonces, digamos que uno tiene que entender también que este asunto hace referencia a una relación pues de actores muy diversos y que muchos cumplen la política sin saber, de nuevo repito, que hay una política. Entonces se entiende pues, profe, como tu crítica pues o tu preocupación referente a O eso. sea que a tu juicio existe la política y se cumple en Copacabana y en Caldas. Sí, sí, es decir, es que estructuralmente, profe, hay un problema y es que el problema público no se ha dimensionado y entonces es un problema público que ¿cómo diría yo, profe? A ver, es un problema público que la gente ve muy, muy adelante. Es como la gente dice, el asunto del medio ambiente como problema público es el tema del futuro. Pues yo también le agregaría el del envejecimiento, solo que la gente no se da cuenta muchas veces de eso, ¿cierto? ¿Qué pasa si una sociedad se envejece y ya no tiene fuerza de trabajo? ¿Qué pasa si hay más adultos mayores que jóvenes? O sea, eso es un problema importante como problema público. El asunto, profe, es que, digamos que desde la ciencia política no se ha estudiado mucho el problema, porque generalmente hay otras disciplinas que lo estudian mucho mejor. La psicología, el trabajo social, la economía política, la gerontología, justamente, que es el estudio de esa etapa etaria. Y entonces desde la ciencia política pareciera, y por eso te digo que se entiende que, porque no ve, son como instrumentos gubernamentales. Entonces uno dice, sí, se está cumpliendo la política, pero es una política amplísima. Es más, la política se llama política de envejecimiento y vejez. Entonces uno decía, el envejecimiento cubre a toda la población, fundamentalmente porque uno envejece desde que nace. Entonces es una política más bien de vejez. Entonces también es importante tener en cuenta que no solamente es de vejez, aunque siempre se entiende eso, sino de envejecimiento. Entonces ahí cabrían los jóvenes, los niños, pero obviamente eso no va a pasar, pues esta política no va a poder cubrir a todos los grupos etarios. O sea, la política se implementa, que sea eficiente o no, o que no surta los efectos deseados, es otra discusión, pero digamos que los gobiernos en términos territoriales sí tienen pues como ciertas acciones que intentan mitigar pues algo del problema público. Sí, no, a mí siempre me ha llamado la atención el tema que ustedes tan jóvenes, y le decía yo pues en su momento a Daniel y a los Danieles y constantemente a Jonathan, y ese es un tema que todos como que lo evadimos, no solamente por la parte emocional y psicológica, que no queremos estar viejos, pero como vos decís, nosotros estamos envejeciendo desde que nacemos, pero es que tampoco es que se note mucho la intervención del Estado claro, en ese tema del envejecimiento y de la vejez. Es decir, yo creo que lo hacen sin darse cuenta, como vos lo estás resaltando. Es decir, existen las políticas, por eso te pregunté, a tu juicio entonces en Caldas
y en Copacabana existen unas políticas intencionadas para, para, el- para ese sector de la población y se aplican adecuadamente. Porque es que a mí me ha llamado mucho la atención últimamente pues en las divulgaciones y pues y yo lo decía en su momento cuando estaba con ustedes como profe, y es que el discurso de los politólogos, lo mismo que el de los abogados, disfraza muchas realidades y uno no puede instrumentalizarse de esa manera, sino que tiene que tener una mirada crítica frente a ese discurso y a esa instrumentalización del discurso. Entonces, por eso te pregunto, entonces, a tu juicio, de acuerdo a tu investigación, en Caldas y en Copacabana se aplican adecuadamente unas políticas intencionadas de envejecimiento y vejez. Profe, sí, sí. El asunto es el siguiente, es que es un problema público tan grande que, digamos, estructuralmente en un municipio es muy difícil atender ese problema. Entonces, si uno se pone a ver, por ejemplo, los instrumentos de política que yo identificaba en cada municipio, la mayoría son, por ejemplo, información y la mayoría son acciones o actividades de tipo asistencial a los adultos mayores, fundamentalmente fisioterapeutas, gerontólogos, trabajadoras sociales, etcétera. Porque realmente el problema público grande estructural que impactaría a los municipios serían políticas públicas o, digamos políticas de tipo económica, de manera estructural. Es decir, intervenir la economía, generar más trabajo, generar, digamos, un ambiente mucho más propicio para los adultos mayores, cambiar la idea de que el adulto mayor es improductivo y por lo tanto es, digamos, es malo para la sociedad, porque eso es también una idea que intenta pues cambiar el eje 3 de la política. Entonces, profe, es decir, esta investigación yo diría que es una investigación territorial fundamentalmente para abrir líneas de investigación, pero todavía falta muchísimo y eso pues yo lo reconozco, todavía falta estudiar a nivel nacional, todavía falta, digamos, trabajar con datos de proyección a largo plazo. Digamos que hacen falta muchísimos datos y yo diría que esta investigación, repito, fue como más, digamos, de mirar qué hacían los gobiernos, digamos, para abrir ciertos temas a futuro. Yo, en términos de lo que podría ser digamos, un municipio local, yo diría que, es decir, la política se implementa, pero no es, obviamente no es suficiente, eso sí es bastante claro. ¿Cómo sería suficiente si el nivel nacional, repito, digamos, toma decisiones serias respecto al tema? El asunto de las pensiones, por ejemplo, que por ejemplo yo no lo toqué, es clave y un municipio no puede regular eso, si el nivel nacional. Entonces, habría que estudiar, profe, como todo eso, pero en términos municipales la política se implementa hasta, incluso uno diría hasta donde puede los municipios, que incluso el dinero no es mucho y muchas veces hay pocas capacidades institucionales, etcétera. Hay muchas dificultades. Sí, está bien. No, yo sé que ustedes están abriendo un camino de un tema que no es muy explorado, pero que creo yo es muy importante que se siga insistiendo en ese tema. Pues a mí me parece muy interesante que ustedes persistan y efectivamente es una beta que tiene que tienen que seguir buscando, tienen que seguir explorando. Bueno, no sé si alguien más va a hacer alguna anotación. Bueno, no, Daniel, entonces ya terminamos por hoy y muchas gracias. Aprendí Gracias mucho como a, siempre. muchas gracias a vos, profe, y a todos los asistentes.